el agua debería estar lo más quieta posible y al estar imantada la punta de la aguja, entonces comenzaría a moverse y una vez que esté ya quieto, estaría apuntándome al norte. Entonces esta es algo que ustedes pueden hacer en sus casas si quieren, ¿verdad? Eh, para poder entender la parte de magnetismo más que nada. Si no, pueden descargar una aplicación de brújula, entonces ahí pueden ir viendo también esos, algunos elementos que tienen esas aplicaciones. O bien algunos cuentan ya con una brújula de mano, que es la más común, ¿verdad? Pueden estar utilizando. Cuando volvamos a clase, sería bueno que puedan llevar a la clase cuando tengamos el día de la medición de brújula. Entonces podemos comparar todas esas, las diferentes brújulas que podemos tener y qué valores nos dan y si son iguales o qué tan diferentes pueden ser, ¿verdad? Ok, entonces acá tienen un experimento que pueden probar a hacer, a ver si es que sale, si de repente tienen todos esos elementos para poder ver si funciona realmente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esos elementos, ¿verdad? Podemos definir lo que es una brújula, que dice que es un compás marino y es un instrumento de navegación, principalmente de navegación, basado en una aguja imantada que puesta en equilibrio, ¿verdad? Señala el norte magnético. Una vez que esté quieta la brújula, porque siempre va oscilando, va moviéndose, una vez que quede fija, la aguja imantada debería estar apuntando al norte si es que no tiene algún tipo de obstrucción. Bueno, y dependiendo del tipo de brújula que tengamos, van a tener varias partes de esa brújula, pero son tres las principales. La aguja o la flechita imantada, esa siempre va a estar montada y equilibrada en el eje, o en el pivot, en el centro del equipo mismo, ¿verdad? La caja o mortero, que es el otro nombre, la caja es la que tiene en la parte superior una cubierta transparente, dice que contiene la aguja y los demás accesorios. Es el lugar donde que envuelve de alguna forma la aguja imantada justamente para que no podamos tocar o descomponer. Y el limbo graduado, que es el disco graduado donde están los valores en grados sexagesimales en este caso, ¿verdad? Que van de 0 a 360 grados con algún tipo de subdivisión que puede estar también en otro sistema de medida. Pero para nuestro caso siempre va a ir de 0 a 360 grados. Entonces, con esos valores numéricos y con la hoja imantada podemos definir el valor angular de un elemento al que estemos fijándonos o apuntando. Y como les dije, dependiendo del tipo de brújula que tengan, van a tener más partes. La que nosotros utilizamos, que es una brújula topográfica, tiene, por ejemplo, una lente, la que dice ahí en el ejemplo, o puede ser una lupa también, que permite ver los valores de las graduaciones un poco más grandes. Después ahí arriba en la tapa tiene un pequeño hilo vertical que me permite, por ejemplo, apuntar a un elemento vertical. Por ejemplo, puedo hacer coincidir ese hilo con una columna y entonces voy a medir el ángulo que se mide porque estoy haciendo esa coincidencia de ese hilo vertical que tiene la tapa con la columna. Me va a medir o me va a mostrar el ángulo que se mide desde el norte hasta ese elemento columna. Y algunas otras brújulas traen, por ejemplo, también un nivel de burbuja que me permite nivelar el equipo, es decir, centrar como para que quede lo más horizontal posible. Es un instrumento que vamos a utilizar en la mano, instrumento de mano. Entonces, nosotros con nuestro propio pulso lo estamos tendiendo siempre a estar moviendo el equipo. Pero teniendo en cuenta esa burbuja, podemos saber qué tan inclinada está, por ejemplo, con respecto a la horizontal. Y ahí vamos a poder tener mejores mediciones. Eso sí. Bueno, de lo que estábamos hablando, de tipos de brújula. Algunas, según el tipo de limbo o disco graduado que tenga, que el disco graduado es el lugar
donde se encuentran los valores angulares. Bueno, esos discos a veces pueden estar fijos o pueden estar móviles. Entonces, según ese limbo, ¿verdad? El fijo es el que no podemos nosotros manipular o tocar, siempre va a quedar de una forma. En cambio, el móvil podemos inclusive con nuestra mano comenzar a girar los valores de las graduaciones para, por ejemplo, poder tener un valor específico, algo que estemos buscando, un valor numérico que estemos buscando. También podemos tener, según esta clasificación, según su uso, están las de navegación y dentro de este grupo ya entran las brújulas topográficas, que son, que pueden ser de uso militar o exploratorios, ¿verdad? Y las de mapa, que son justamente para orientarnos en cartas o mapas topográficos. Es decir, ustedes colocan la brújula sobre el mapa mismo, inclusive tienen los costados algunas reglas, entonces podemos hacer ciertas mediciones también ya sobre ese plano, ¿verdad? Teniendo en cuenta la brújula o la orientación que me va dando. Entonces, podemos hacer esas anotaciones de lo que existe en un plano con respecto a lo que tengamos en la realidad, ¿verdad? Entonces, si estamos recorriendo con un plano, este tipo de brújula sirve bastante para poder indicarnos la orientación a seguir. Bueno, esto es importante cuando ya volvamos al campo, digo, sí, al colegio y salgamos a campo a hacer las mediciones. ¿Qué tipo de cuidados podemos tener con los equipos que vamos a ir usando? En este caso, si vamos a estar trabajando con la brújula, tienen que tratar de, como dice ahí, mantener alejados de imanes, parlantes de radios, hierros, motores, conductores. Cualquier elemento metálico, podría ser tendido eléctrico también que afecte el uso de la brújula, en este caso que afecte el magnetismo que tiene la aguja. Y entonces ahí va a comenzar a girar, que es lo que suele pasar, ahora la aguja comienza a girar y no me está marcando el norte. Entonces siempre tratar de utilizar en condiciones ideales, siguiendo estos cuidados. Fijarla para el transporte, ¿verdad? No podemos llevar, como dice ahí, en el bolsillo, por ejemplo, siempre tiene que estar colocado en su estuche. Esto a modo de siempre salvaguardar la aguja imantada, que es la que me preocupa a mí, ¿verdad? Para poder utilizar. Y después podemos protegerla del sol, dice el agua y de golpes. Siempre tratar de cuidar lo más que se pueda el equipo de medición, ¿verdad? Eh, si bien no son equipos muy costosos, pero si estamos en apuros y tenemos que usar, y si descompusimos ya por el camino, bueno, eso vamos a tener que reponer de alguna forma. Bueno, ¿cómo vamos a hacer las mediciones? Una brújula, ¿cómo está dividida de 0 a 360 grados? Entonces, el ángulo que va a estar midiéndome siempre y en todos los casos va a ser el azimut de una línea. Entonces, si de repente yo quiero tener valores de rumbo, lo que voy a hacer es la transformación de esos azimut que me digo en la brújula, pasarlas a rumbo. Eso se puede hacer y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para hacer una o tener una medición correcta de ese azimut es, dice, soltar la aguja quitando el seguro de transporte. Algunas brújulas vienen con un seguro de la aguja imantada. Entonces, cuando van a hacer las mediciones, ahí recién hacemos, soltamos ese elemento, ¿verdad? Para que la aguja quede libre y pueda marcar el norte. Si es que tiene una burbuja de nivel, por supuesto, vamos a nivelar la burbuja antes de hacer las mediciones. En el tercer punto dice hay que quitar la aguja. Eso quiere decir que
debemos dejar lo más quieto posible. Acuérdense que ustedes van a estar utilizando la brújula en sus manos, entonces ahí con el movimiento, el pulso mismo de la mano va a tener cierto movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de dejar lo más quieto posible a la hora de hacer esa medición. Ubicar el objetivo. Bueno, entonces nosotros vamos a medir ciertos elementos, ¿verdad? Como le dije, columnas, tal vez árboles, algún otro elemento que tengamos en la zona del cual necesitemos saber su valor angular con respecto al norte. Y, por supuesto, al alinear con el objetivo, ¿verdad? La brújula tiene un objetivo, una marca de referencia que me puede ayudar a apuntar bien lo que quiero medir. Y por último, ya una vez cumpliendo todas estas condiciones, lo que vamos a hacer es leer el azimut obtenido. Y eso anotamos y ya tenemos el valor angular. Podemos volver a repetir esas mediciones, ¿verdad? Para estar seguros que medimos bien la primera vez o para tener un valor promedio. Hacemos una serie de 3 mediciones, por ejemplo, ¿verdad? Y si esas 3 medidas son relativamente parecidas, o si una de ellas está muy lejos de un valor medio, entonces eliminamos esa medición y nos quedamos con las que son parecidas. Si las tres son diferentes, muy diferentes, entonces quiere decir que algo estuvimos haciendo mal y volvemos a repetir las mediciones, ¿verdad? Porque en teoría, si estamos midiendo un mismo elemento y estamos midiendo varias veces, esos valores deberían repetirse. Si salen diferentes, algo pasó por el camino y sí o sí tenemos que volver a medir. Bueno, importante en esta parte es que puedan entender bien y tener en cuenta la definición de lo que es el ángulo azimut, ¿verdad? Que en su definición ya está dando las características de cómo es el ángulo azimut, ¿verdad? Que es un ángulo que se mide solamente desde el norte en sentido horario y va de 0 a 360 grados sexagesimales. O sea, su definición habla luego ya de cómo es su comportamiento. Y en cambio el rumbo es un ángulo que se forma o desde el norte o desde el sur y mide solamente entre 0 y 90 grados y pueden ser, según el cuadrante donde se encuentren, horario o antihorario. Entonces ahí si tienen bien en cuenta cuáles son las definiciones de rumbo y azimut, van a saber, van a entender cuáles son sus diferencias y van a poder compararlas entre ellas porque en algún momento vamos a hacer ciertas transformaciones, ¿verdad? Tener valores angulares azimut, por ejemplo, y de esas pasar al rumbo, o al revés, del rumbo pasar a azimut. Y si entendemos sus definiciones y sus características, entonces vamos a poder hacer sin problema esas transformaciones. Bueno, vamos a hablar de la tarea. Ya es el cuestionario número 4. Entonces, el material ahí pueden responder esas 5 preguntas, ¿verdad? Definir rumbo y su comportamiento en los cuadrantes, ¿verdad? Entonces el rumbo es tal cosa y en el primer cuadrante se mide de 0 a tanto, ¿verdad? Pero lleva una nomenclatura, por ejemplo, en el primer cuadrante, noreste. Y así hablar de los otros cuadrantes. El azimut, por definición, como ya les dije, ya también